Pues al parecer ya estamos en vivo. Voy a esperar unos minutitos a que se conecten todos o los que quieran estar aquí.
Hola, hola, hola. Espero todos me estén escuchando muy bien. Bueno, los que vayan a conectarse. Estoy monitoreando aquí juntito también para ver cómo va todo. Los que se vayan conectando, si quieren, escríbanme, hola, ¿cómo estás? O algo, buenos días. ¿Sí me escucho bien? Veo a tres conectados. Si gustan saludarme o algo para saber que me están escuchando bien. Hola Ernesto, buenos días. Saludos, saludos. Solo estoy esperando que se sigan conectando un poquito más de personas. Cualquier duda, comentario que de ahorita tengan, pueden empezar a decirme qué les gustaría saber, por ejemplo, del barroco en específico, este, no sé, lo que sea. ¿Ya desayunaron todos? Ay, sí. Hola, los que se vayan conectando, no sé si gustan saludarme para saber que me están escuchando bien, por favor. Hola Ángel, buenos días. Buenos días, universitarios libres. Artistas importantes, ahorita vamos a ir viendo eso, vamos a comentar algunos, incluso no nada más artistas europeos, sino también artistas novohispanos de la época del barroco, entonces también va a estar muy interesante, van a ver. Obras que resaltaron, claro que vamos a ver, lugares, arquitectura. Hola Lisbeth, buenos días. Geraldine, buenos días. Buenos días a todos. Pues ya vamos entrando más o menos al tema, ya pasaron 5 minutitos, los que se vayan conectando, pues bienvenidos. Eh, Primero me gustaría mucho presentarme para que digan, por qué Bárbara es quien nos viene a hablar sobre barroco? ¿Ella qué sabe sobre barroco o por qué viene? Ok,
Pues tengo dos grandes gustos en la vida, dos grandes gustos. Uno es todo el aspecto audiovisual. Me gusta mucho tomar fotografías, grabar videos, este, todo esto de creatividad visual me encanta. Pero también mi segundo gusto, y es como mi amor empedernido, pues son los museos. Desde que yo estaba en la universidad, empecé a trabajar en el Museo Interactivo Imagina, aquí en la ciudad de Puebla. No sé si lo conozcan o lo hayan visitado. Ya no existe en la actualidad, si no les diría que lo fueran a visitar. Pero, bueno, es un museo, fue un museo increíble porque me hizo agarrar confianza y empezar a conocer este mundo de los museos, ¿no? Después, 1 o 2 años después, empecé a trabajar en el museo que ahora es el Museo de la Evolución. Justo el Museo Imagina se volvió el Museo de la Evolución Puebla. Es un gran museo. Me gusta mucho la historia natural, me encantan los animales. Buenos días, buenos días. eh, Me encantan los animales y dije, no, este museo es lo mío, ¿no? Entonces los dinosaurios también es uno de los temas que me encanta. Y bueno, después uno va avanzando y creciendo y no sé si han escuchado alguna vez del Museo Internacional del Barroco. Bueno, es un museo increíble, tiene una arquitectura increíble diseñada por un arquitecto japonés que se llama Toyo Ito. Si no lo conocen, pueden googlearlo, es increíble y de verdad que les recomiendo muchísimo, muchísimo que vayan a visitarlo. Es un museo impecable, enorme, imponente y pues obviamente su tema central es el barroco. Yo no trabajo actualmente ahí, pero bueno, me gustó mucho esto y he tomado bastantes cursos sobre barroco. En la presentación del día de hoy, pues espero poder tocar muchos temas porque el barroco es muy amplio, pero y voy a intentar ser muy clara. Si tienen alguna duda, igual aquí los estoy monitoreando para ver sus comentarios. Y bueno, pues ya nada más para terminar mi presentación, mi presentación mía de mí. Me llamo Bárbara, estudié la licenciatura en Comunicación y Periodismo, también se le dice licenciatura en Comunicación, en Ciencias de la Comunicación. Y pues, bienvenidos, esta es mi presentación. De repente si me salgo de cuadro o algo así es porque estoy acomodando aquí mi cámara, ¿va? Pero me dicen. Ok. Lo voy a poner por aquí para que vean que sigo con ustedes, ¿ok? Miren, hasta les preparé una mini galería. Ok, vamos a empezar primero. ¿Qué es el barroco? Incluso me gusta mucho que participen las personas todo el tiempo. Cuando era yo atención al visitante en el Museo Internacional del Barroco, me encantaba que la gente participara, que me dijera qué pensaba. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes quiero que me vayan diciendo qué opinan del barroco, qué creen que sea el barroco. Me decían algunos niños por ahí, pues ha de ser barro, porque empieza con la palabra barroco, ¿no? Con la palabra barro. Bueno, se supone que este concepto de la palabra barroco fue ya a finales del siglo XIX. Se le dio este nombre a este periodo artístico porque se basaron en un tipo de perlas que son de tipo portugués, venían de Portugal, pero ¿cómo son las perlas? Son unas perlas perfectas y redondas y brillan, y habían otro tipo de perlas que eran las pérolas barrocas. Las pérolas barrocas o perlas barrocas eran unas perlas irregulares que tenían una forma súper irregular, muy caprichosa, y ese tipo de perlas decían que eran una perla muy valiosa porque había una en 1.000.000 y pues era así, ¿no? Toda exagerada. Entonces al periodo artístico del barroco se inspiraron en este tipo de perla para darle el nombre, ¿ok? Entonces, bueno, fue un periodo artístico que se vivió del siglo XVI al siglo XVIII, pero no nada más fue un periodo artístico. O sea, vamos a ver muchos temas. De hecho, uno de mis temas aquí en el temario es el barroco en las ciencias. ¿Ustedes creen que haya barroco en las ciencias? ¿Por qué habría barroco en las ciencias, no creen? Perdón. Entonces vamos a ver, aquí tenemos al barroco en varios aspectos. Por ejemplo, lo tenemos en la arquitectura, lo tenemos en la música, en la escultura, en las ciencias, en la pintura, es decir, también en las artes plásticas, en las artes dramáticas, por ejemplo, el teatro. También tenemos, por ejemplo,
a la poesía, ¿no? Escritores, entonces es una cosa amplia, o sea, enorme, fue una manera de vivir y bueno, sus principales características era que era súper exagerado y recargado y ahorita vamos a ver cómo empieza, pero me gustaría que fuéramos viendo uno de los aspectos, por ejemplo, la arquitectura. Y aquí vamos a ver que la arquitectura europea era muy distinta a la arquitectura novohispana. ¿Por qué? Bueno, porque el concepto del barroco empieza precisamente en Europa y de ahí se va extendiendo. Ahorita les voy a explicar un poquito más cómo es que se fue extendiendo por todo el mundo, porque además fue un periodo artístico global, ¿no? Se vio en todo el mundo, no nada más en Europa o nada más en algunas zonas de Asia o en algunas zonas de África, no, se vio mundial, ¿vale? Ahora, la capilla que tenemos abajo, bueno, el palacio que tenemos arriba es el Palacio de Versalles. Es una arquitectura barroca francesa y podemos ver que sus jardines tienen estas como círculos, ¿no? O espirales que pues nos hacen referencia a el movimiento barroco. Ahora, vemos la arquitectura novohispana que se vio principalmente en las iglesias y vean, esta es la Capilla del Rosario aquí en Puebla, es impresionante, o sea, yo creo que es mi capilla favorita. Yo no soy católica, o bueno, sí lo soy, pero no tanto, no sé si me entiendan, pero si me llego a casar por la iglesia, quiero que sea ahí. Es que es impresionante, todo lo que ustedes ven de color dorado era oro, completamente oro. Es una iglesia, bueno, una capilla laminada completamente en oro y está dedicada a la Virgen del Rosario porque era precisamente la Virgen a la que se encomendaban los viajeros, sobre todo navales, o bueno, de mar, ¿no? Entonces es impresionante. Ahora, también vemos al barroco en la música. Tenemos a grandes íconos del barroco musicales. Por ejemplo, tenemos a Bach, tenemos a Vivaldi, tenemos a Händel. Estos son mis tres favoritos, pero obviamente hay más. Tenemos, por ejemplo, a Monteverdi y demás. Pero bueno, son mis tres favoritos porque en la actualidad hasta en los comerciales los escuchamos. O sea, quiero que los tengan bien presentes porque los escuchamos todo el tiempo. Por ejemplo, ¿han escuchado el Aleluya? Hasta para comerciales de fútbol lo utilizan. La canción del Aleluya. Bueno, esa canción fue compuesta por Händel durante la época del barroco. Ahora, por ejemplo, las 4 estaciones de Vivaldi, ¿les gustan? Quiero que participen, estoy aquí monitoreando sus comentarios. Las 4 estaciones. Wow, o sea, son canciones increíbles que hasta la fecha las podemos sentir y sentir literal porque sentimos en la piel cómo las notas musicales pasan por nuestro cuerpo, literal, ¿no? Entonces es increíble. Bach, pues ni se diga, un ícono musical, entonces es impresionante. Ahora, en el aspecto de la escultura, hay muchos escultores, pero quiero que sepan que mi favorito, y aquí lo voy a defender siempre, es Gian Lorenzo Bernini. Gian Lorenzo Bernini hizo esculturas impresionantes. Ahorita les voy a enseñar algunas. Estas son 2. Una es el éxtasis de la Beata Ludovica, que es la que está recostada, que de hecho estaba en la portada de la transmisión de hoy. ¡Qué increíble escultura! Imagínense hacer que en el mármol, que es un material muy duro, se vea como tela, como, ya, o sea, toda esta expresión. Perdón que me emocione tanto, pero es que a mí me encanta esto. Ahora, por ejemplo, la escultura que tenemos aquí del lado izquierdo es el David. Todos conocemos al David de Miguel Ángel, ¿no? El David de Miguel Ángel es una escultura perfecta que tiene una pose como así, ¿no? ¿Y qué pasa cuando llega el barroco? Porque esa es una escultura del Renacimiento. Cuando llega el barroco, que es un periodo artístico después, vemos movimiento y vemos fuerza y drama en la cara. Entonces es impresionante. Vamos a ir hablando poco a poco de ellos, pero este es un ejemplo, ¿no? Ahora, las ciencias barrocas. Muchos me decían en el museo, ¿cómo crees que las ciencias van a ser barrocas? No son exageradas, no son tan decoradas, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene que ver con arte. Ok, no, con arte no, pero pues sí se hicieron grandes descubrimientos en esta época. Disculpen que me limpie la nariz, pero ando un poco resfriada. Perdón. Ok, entonces tenemos a grandes íconos de la ciencia también. Por ejemplo, tenemos a Isaac Newton, que pues nos dio estas teorías de la gravedad y nos hizo conocer más el universo. Imagínense, en los años, bueno, en el siglo XVII aproximadamente, 17 y 18,
nos estaba hablando del universo. ¿Cómo es tan impresionante esto, no? También tenemos a Descartes, a Kepler, a Galileo Galilei, que bueno, nos hicieron ver el movimiento de las estrellas. Ellos tenían incluso otra manera de pensar, que de hecho aquí también influye un momento histórico súper importante que fue la Reforma Católica, que bueno, ellos, una de sus cuestiones muy importantes que tuvieron fue que precisamente ellos estaban en contra de nuevas teorías, porque pues eran cosas que atentaban en contra de la religión. Entonces, imagínense, muchas de las teorías de Newton se tuvieron que esconder para que llegaran a la actualidad, porque lo que hacían en ese momento era quemar los libros o envenenarlos para que las personas que leyeran esa información pues desaparecieran, ¿no? Entonces, imagínense lo difícil que ha de haber sido ser científico en esa época. Luego tenemos la pintura. En la pintura también tenemos muchísimos pintores novohispanos, europeos, alemanes y demás. Perdón que me especifique así como tanto en Alemania, porque ahí había muchos. Bueno, Caravaggio es uno de mis favoritos. Caravaggio, sobre todo esta pintura que puse aquí, es una de mis favoritas porque tenemos una luz que viene de la orilla. Justo esa es una de las características de la luz en la pintura barroca, ya la vamos a ir viendo también, pero imagínense lograr en una pintura iluminación que se vea literal como luz de entrada de una ventana, que pareciera casi una fotografía. O sea, es impresionante. Vean el detalle de sus ojos, las sombras, los dedos. Yo sé que es muy oscura, porque también se dio esta parte de características de la pintura barroca que fuera muy oscura, muy, hasta cierto punto tétrica, ¿no? Pero imagínense hacer estos tonos tan oscuros en la pintura y además la luz. Qué impresionante. Y habían varios tipos de luz también, ahorita vamos a hablar de eso. Luego tenemos el teatro. Está también, por ejemplo, Pedro Calderón de la Barca, pero, por ejemplo, también tenemos aquí a William Shakespeare, que fue, pues, un ícono, ¿no? Veíamos incluso en el teatro estructuras que se utilizaban para hacer efectos especiales, como, por ejemplo, que volaran algunas aves o los personajes volaran por el escenario, cosas así. O olas, ¿no? Olas en el teatro, que hasta la fecha se siguen usando y son las mismas máquinas que se utilizan para hacer los efectos. Y eran máquinas que se inventaron en el barroco. Entonces, en el teatro, más allá de la escritura, que también fue increíble con William Shakespeare y con otros escritores, más allá de eso, también vemos físicamente el teatro, ¿no? Cómo viene desde esos inicios. Luego, vamos a hablar del barroco, la Nueva España y el virreinato. No sé si han escuchado alguna vez que, por ejemplo, Puebla o algunas ciudades del país son ciudades coloniales. ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Sigo leyendo sus comentarios, ¿ok? Está mal el concepto, porque miren, es muy diferente una colonia a un virreinato. ¿Qué pasa? ¿O cuál es la diferencia? Una colonia es literalmente donde llegaban los españoles, porque de hecho de ahí viene el nombre, ¿no? De colonizar. Llegaban los españoles y utilizaban ese lugar únicamente para fines comerciales. Pero las ciudades aquí en la Nueva España, o lo que ahora conocemos como México, eran virreinatos. ¿Por qué? Porque teníamos virreyes. O sea, nos mandaban un virrey desde España, o en representación de un rey nos mandaban a un virrey, y entonces hacían ciudades que tenían como objetivo ser ciudades bien establecidas, tanto cultural como económicamente establecidas. Entonces, no nada más era para hacer algo solamente como económico, sino que también nos traían tela, nos traían condimentos, nos traían especias, nos traían animales. Entonces, era más allá. Por ejemplo, perdón que ponga tanto de ejemplo la ciudad de Puebla, pero pues de aquí soy y amo a la ciudad de Puebla. Aparte, es una de las principales ciudades barrocas de nuestro país. Pero, por ejemplo, un día métanse a Google Maps o a los que han venido a la ciudad de Puebla, ¿cómo está el centro? La retícula está muy bien planeada y toda esa retícula del centro, de las calles que son tan derechitas que podemos ver desde la 11 Sur hasta el Boulevard 5 de Mayo, esa traza la planearon los españoles. Y ya vamos a tener un poco de mentalidad abierta aquí. Yo sé que los españoles vinieron a hacer muchas cosas malas también, pero culturalmente hablando, somos mucho de lo que nos trajeron.
Nuestra forma de hablar, el idioma, nuestra forma de vestir, nuestros alimentos, todo viene de allá. Y justo por eso les voy a mostrar cómo fue el recorrido del barroco y cómo fue llegando a todos los continentes. Bueno, miren, en la zona de Europa, pues en donde está España, España era un lugar que tenía muchísima riqueza. Eran muy, muy ricos. Perdón. Entonces ellos tenían todo lo necesario para poder conquistar nuevos lugares y poder llegar a nuevos continentes y descubrir territorios. Es por eso que llegan también a la Nueva España. Entonces empiezan en Europa y de ahí empiezan a hacer recorridos hacia Asia por ciertas rutas de comercio, que una de esas era la nao de China. La nao de China lo que hacía era rodear todo el planeta, literal, por el Océano Pacífico, hasta llegar a las costas hasta llegar, por ejemplo, a Asia o llegar a nuestro continente. Entonces hacían todo un recorrido. La nao de China fue muy importante porque esa fue una ruta de comercio en la que nos trajeron condimentos, por ejemplo, la canela. La canela es súper interesante, les voy a contar bien rápido porque si no, no me va a dar tiempo, es que yo me engolosino hablando. La canela es súper importante porque es un condimento que viene de Asia, ¿ok? Entonces, la canela lo que hacía era recorrer primero Europa, luego llegaba a nuestro continente, a América, y de América la llevaban a otros, incluso a África. Y muchas veces, como estas rutas de comercio pues no eran así como punto por punto, muchas veces la canela tenía que llegar primero incluso a África antes de llegar a nuestro continente. Entonces, en África, actualmente por esas rutas de comercio se le conoce a la canela como canela mexicana, pero la canela ni siquiera es de aquí. Bueno, ya la producimos aquí, evidentemente, pero no se produce aquí. Y todos los postres que se hacen aquí en Puebla, la mayoría de los postres y en toda la República se hacen en su mayoría con la canela, porque la canela es un condimento que da mucho sabor y mucho olor, ¿no creen? Entonces, bueno, ¿cómo vamos? ¿Sí les está gustando? Ahora, vamos a llegar a lo que es el continente americano. ¿Qué pasa? Que, pues bueno, llegaban por la costa de Acapulco, pero también llegaban por las costas de Veracruz, y bueno, pues de ahí llegaron primero, digamos, a la ciudad de Puebla, se dieron cuenta de que la ciudad central era la Ciudad de México, y de ahí se fueron expandiendo por toda la República Mexicana. También en el sur del continente fueron llegando, y es por eso que también nuestra religión predominante pues es la Iglesia Católica, ¿no? Ahora, en este momento, voy a regresar un poco más a la diapositiva anterior. En Europa hubo el movimiento de la Reforma y la Contrarreforma. Les voy a explicar súper fácil, ¿va? Si tienen dudas, igual me van diciendo. El movimiento de la Reforma y la Contrarreforma fue un momento en que la Iglesia Católica se separó en dos. Entonces empezó la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante era básicamente lo mismo, porque se hicieron otras iglesias pequeñitas, pero la Iglesia Protestante no creía en imágenes religiosas. Ellos decían que existía un Dios, o más bien existían varios dioses, pero que no tenían que creer específicamente en una imagen. Y la Iglesia Católica, pues sí, ¿no? Ellos siempre la imagen de Jesús y la imagen de la Santísima Trinidad y demás. Entonces, bueno, esto fue súper importante para la creación de la pintura. Una de las características de la pintura es que es pintura lúdica, porque la pintura se hacía para la educación, ¿ok? Entonces, ¿qué hacían a través de la pintura? Pues enseñar, decirnos, por ejemplo, la pintura cuando llegó aquí a la Nueva España era completamente para enseñarnos en quién creer, cómo era, nos enseñaban mucho sobre religión, sobre tener fe, sobre las imágenes, cómo había que darles un respeto, ¿no? Por eso también tenemos imágenes de cada santo y demás. Muy respetable cada quien, la verdad. Pero, por ejemplo, cuando llega el movimiento de la Contrarreforma, que fue como consecuencia de esta división, pues fue precisamente la Iglesia Católica tratando de reposicionarse, porque se había dividido y obviamente había cambiado mucho o disminuido la cantidad de seguidores. Entonces, por eso el arte también se divide en dos. El arte europeo, que se hacía sobre todo, por ejemplo, en la zona de Alemania, que es en donde están los protestantes, la pintura se hacía sobre mitología. Entonces tenemos increíble iconografía de pintura
mitológica, pintura religiosa. Lo vamos a ver también ahorita un poco. Si tienen dudas, aquí los voy leyendo, ¿eh? Ok, luego tenemos características del arte barroco. La primera que vamos a ver es la exageración. ¿Ya vieron esta pintura que está aquí? Esta pintura es de Caravaggio, es de la Medusa. Si han escuchado un poquito de historias mitológicas o les gusta, bueno, la Medusa es esta mujer que tenía serpientes en la cabeza y que quien la miraba a los ojos, el castigo era que pues se convertían en piedra. Entonces la manera de terminar con ella fue a través del reflejo de, digamos, un espejo, le cortan la cabeza y así es como terminan con su maldición, ¿no? Pero vean cómo exageran los rasgos, la sangre. Incluso la Iglesia Católica le pidió varias pinturas a Caravaggio, pero por lo mismo de que su pintura era tan exagerada y tan literal y tan grotesca de cierta manera, la Iglesia decía, no, tus pinturas no, mejor no, mejor busca otros ámbitos, y pues hizo pintura de ciencia, de doctores y de escenas mitológicas, ¿no? Ahora, el siguiente punto es la saturación. Amigos, la saturación, vean, otra vez les puse de nuevo aquí la Capilla del Rosario, vean toda la decoración que tienen ahí. Y, por ejemplo, todo lo que vemos en imágenes chiquitas, las pinturas que están ahí, de hecho, espero puedan ir algún día, las pinturas tienen una iconografía hermosa, es decir, todo lo que vemos ahí en las imágenes tiene un significado. De hecho, vamos a encontrar a muchos perritos. Los perritos que vemos en las pinturas representan fidelidad. Era el símbolo de un perrito. Entonces la iglesia, que esta es de dominicanos, la palabra dominicano se divide en dos, dominicanos, o sea, muy fieles o la fidelidad a Dios. ¿Okay? Entonces, todos los símbolos que vemos aquí, las imágenes, la manera en que el ciprés, que es la cosa que está al centro, donde está la Virgen del Rosario, la principal, ese es un ciprés. Las columnas que tiene alrededor son columnas salomónicas. Este tipo de columnas también es bien interesante porque en la arquitectura se inspiraron en las columnas salomónicas o las columnas que estaban en el templo del rey Salomón. En la Biblia se describía que las columnas salomónicas eran estas columnas que iban en forma de espiral ascendente, que eran las que protegían como tal el templo. Entonces se inspiraron en eso para ponerlas como decoración principal, sobre todo aquí en la Nueva España. Se vio también en algunas otras partes del mundo, pero en la Nueva España fue como el recurso más importante. Entonces, cuando ustedes ven una fachada de una iglesia desde enfrente y tiene columnas salomónicas, quiere decir que es una iglesia barroca. Es una característica primordial y que pues también tiene que ver con esta parte de la saturación, ¿no? Ahora vamos a ver el aspecto de exuberancia. Puse esta pintura de un vestido porque lo exuberante iba de verdad a otros niveles. O sea, ellos no se limitaban, aventaban la casa por la ventana. Los vestidos, para hacerse solamente una pintura de retrato, tenía que ser súper decorado, lleno de flores, lleno de colores. Usaban también las famosas gorgueras, que son estas cosas que se ponen aquí en el cuello. Utilizaban collares de perlas enormes, incluso por ahí estuve utilizando muchas referencias también del Museo Internacional del Barroco, pues porque es mi alma mater, ¿no? En este tema, pero, o sea, si van o si tienen algún recorrido virtual con ellos algún día, pues van a encontrar muchos temas de los que les dije, porque pues obviamente de ahí tomo mis referencias, ¿no? Pero, por ejemplo, sus vestidos, voy a esto porque ellos tienen una exhibición específica sobre los vestidos, que imagínense la exageración de esto, que las estructuras principales de los vestidos estaban hechas con huesos de ballena. Esto era porque eran suficientemente flexibles, resistentes, pero imagínense lo ostentoso de todo esto, ¿no? Perdón. que los vestidos tuvieran esta estructura o esta base y encima otra y vestían capa por capa. Incluso ahí en esa exhibición, si la llegan a ver algún día, es un vestido y se va poniendo el fondo y luego encima esta crinolina de huesos de ballena y luego la falda y luego la blusa y luego las mangas volantes y luego la decoración de los collares y los guantes y las medias y las zapatillas y el corset y bueno,
una cosa tras otra, ¿no? Entonces es bien importante cómo esta exageración, exuberancia también se ve en los vestidos, ¿no? Ahora, vamos con el claro oscuro. Me van a decir, ¿qué es eso, Bárbara? ¿Por qué claro oscuro? Bueno, pues porque era una manera de iluminación. O sea, el hacer esto de luz y sombra, a eso se le llama claroscuro. Y la mayoría de objetos en el barroco, incluyendo esculturas, tenían esta característica. Por ejemplo, podíamos ver que las esculturas, al tener tanto pliegue, se veía un fondo como de luces y sombras, precisamente. O sea, visualmente nos causa ese efecto y le da mucho drama, mucha exageración. Ahora vamos a ver sobre composición, que también viene de esto. A mí me impresiona mucho el tema de la composición, porque actualmente en la fotografía la composición es indispensable para saber o tener un resultado muy bonito o muy feo, ¿no? Cuestión de gustos, pero sí estéticamente hablando, la fotografía utiliza la composición para que las cosas se vean mucho mejor y más padres, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, aquí tenemos esta pintura de Rubens, en donde tiene como tiene una cruz, obviamente la cruz de San Andrés, porque justo esto es la pintura de San Andrés, pero esta cruz que va de una esquina a otra de la pintura, le da composición. Nuestra mirada hace que nos dirijamos hacia su rostro, y la luz que viene desde arriba va directamente a su rostro también. Entonces tenemos elementos de composición que visualmente nos hacen observar lo que Rubens quería que viéramos. ¿Ok? Entonces por eso es tan importante la composición. Y por ejemplo, en la pintura de paisaje, no encontré en Google alguna que me gustara, pero en la fotografía de paisaje, si ustedes ponen su cámara y ya ven que tiene como una retícula que se divide como en 9 cuadritos. Bueno, si ustedes ponen esas retículas sobre una pintura del barroco, los puntos fuertes, que son los puntos que se ven al centro de los puntos, tienen algún elemento. Entonces es por esa composición. Y es una composición visual que seguimos utilizando hasta la actualidad y que el barroco nos regaló. ¿Ya ven? Por eso me encanta tanto. Luego vemos luz y sombra, que bueno, ya les comentaba esto, que al principio les dije que había varios tipos de iluminación. Esta iluminación que estamos viendo aquí es luz de vela, pero había también luz dramática y luz natural. La luz natural, evidentemente, es la luz que se veía, por ejemplo, en las escenas de paisajes, o algunos retratos, pero como a luz abierta. Teníamos la luz dramática, que por ejemplo en la imagen que les enseñé, la primera de Caravaggio, en esa se ve esa luz dramática que le exagera los rasgos de la cara, ¿no? En esta tenemos luz de vela, que la luz viene de un punto central, ilumina tenuemente todo lo demás. Entonces esa es la iluminación barroca. Ahora vamos a ver un poco de perspectiva. La perspectiva tiene que ver con que todos los elementos de una pintura nos llevan a un solo lugar, lo que veíamos en la cruz de San Andrés. Todos los elementos, esta es la adoración de los reyes, así se llama esta pintura. Todos los elementos, si se dan cuenta, tiene una composición así, hacia abajo. ¿Ya vieron? Y todos los personajes de esta pintura están viendo hacia un punto. ¿Hacia dónde? Pues sí, hacia Jesús. Entonces, y además, la luz nos dirige a que veamos hacia allá. Entonces, también tenemos perspectiva y se sigue utilizando. En la pintura de paisaje se ve, por ejemplo, cuando ponen un caminito y se va haciendo chiquito, chiquito, pero la vista nos obliga a ver hacia allá. ¿Va? Hay una que está en el Estado de México, me dicen. La medusa es de la mitología griega, ok. Sí es. Está la mitología grecorromana, ¿no? Que básicamente es lo mismo. Hagan de cuenta que parece que en Grecia les copiaron a los romanos y los romanos a Grecia y así. Ahí también hay un tema, pero no voy a profundizar en eso porque... Pero a mí me encanta la mitología porque nos llena de historias fuertes, ¿no? Hay chisme. Es muy chisme, hay mucho chisme ahí, o sea, de que infidelidades y traiciones y dioses con superpoderes, me encanta eso. Pero bueno, luego tenemos el aspecto religioso, que bueno, por ejemplo, aquí tenemos la Plaza de San Pedro, que fue también diseñada por Gian Lorenzo Bernini, y pues es impresionante, ¿no? Estas cosas que tiene así como brazos, era para dar la bienvenida a la gente y decirles, mira, bienvenido,
te abrazo, ¿no? Justo ese era el significado de la Plaza de San Pedro. Luego tenemos el movimiento, que me gusta mucho el ejemplo que les dije hace ratito. Tenemos al David de Miguel Ángel, que es una pose firme, sin un rostro tan exagerado, y luego, en el siguiente periodo artístico que tenemos al barroco, vemos a un vemos a un David de Bernini con movimiento, vemos que está lanzando algo, vemos que tiene movimiento, nos hace... es lo que me gustaba poner de ejemplo ahí en el museo. Por ejemplo, si queremos identificar una escultura barroca, estaban en la pose de como lo que nosotros decimos en la actualidad, tómame una foto como si no me diera cuenta, así, ¿no? De que voy caminando o voy a agarrar una mariposa, o estoy brincando y me atrapan en el aire. Entonces eso visualmente nos hace ver movimiento y es algo característico del barroco también. Ahora vamos con teatralidad. Bueno, ¿qué les digo? Esta pintura también es de Rubens. Vean, o sea, la pose, ¿no? Vemos como así. Yo quiero posar con ustedes. Los caballos, la tela, ¿no? Que hace un pliegue. El caballo que está levantando las patas, pero las mujeres están así como si uno realmente estuviera en esta posición todo el tiempo. Entonces, es muy curioso, muy curioso. Pero justo es eso, ¿no? Es todo hacerlo teatral. De hecho, aquí hay un punto importante. En el barroco se tenía la creencia de que todos éramos parte de un gran escenario. Eso lo dice Pedro Calderón de la Barca. Él decía, el mundo es como un escenario. Claro que sí, porque en esa época, bueno, pues todos decían, ok, si soy un rey, debo de comportarme como tal y debo de hacer lo que hace un rey. Debo de caminar como rey, vestir como rey. Entonces, por ejemplo, había otro, no, pues yo soy una dama de compañía, por decirlo, ¿no? De alguna manera. Pues vestir como tal y comportarse como tal era eso, porque todos eran parte de una gran obra de teatro y todos tenían que ser tal cual su papel y actuarlo. Eso pensaban en el barroco. Y además con esta mentalidad barroca también y todos estamos siendo vistos por un solo espectador. ¿Cuál es ese espectador? Pues Dios, ¿no? Entonces, justo eso es la teatralidad barroca. Luego lo que les decía de pintura lúdica, esta que está aquí es de Cristóbal de Villalpando, es una de mis pinturas favoritas, está dentro de una de las capillas aquí en la Catedral de Puebla, se llama el Ochavo, la capilla del Ochavo, se le llama así porque literal es una capilla que está dentro de un octágono. Y ahí esa capilla se hizo específicamente para guardar arte y conservarla. Entonces ahí tienen pinturas impresionantes. Esta fue parte de una exposición temporal que tuvo el museo sobre Cristóbal de Villalpando y se llama El Paraíso. Entonces, justo todos los personajes que vemos ahí son escenas a manera de cómic de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces vemos todas las escenas. ¿Ya vieron los triángulos que tiene en la cabeza Jesús? Porque pues él está representado así. Es lo que visualmente conocemos como la Santísima Trinidad. Por eso vemos estos 3 puntos triangulares, ¿ok? Entonces, esos representan a la Santísima Trinidad. En la primera escena que vemos del lado izquierdo, al fondo, vemos cómo incluso están los 3, ¿no? Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y bueno, ahí se ve como de una costilla están creando a la mujer, de una costilla de Adán. También se ve en la parte al centro, donde hay un perrito incluso abajo, se ve una mujer parada, ella es Eva, y se ve una serpiente. No sé si logren ver, es que creo que no puedo hacer zoom. No la quiero regar. Pero bueno, ahí se ve la serpiente, que es la que le da el fruto prohibido. También se ve la expulsión aquí más enfrente, en la esquina inferior derecha. Hasta atrás, no sé si logran ver algo blanquito, hasta atrás, es un unicornio, porque la Biblia decía que los unicornios solamente vivían en el paraíso, por eso lo hemos representado en esta pintura. La fuente que está al centro tiene cuatro chorros de agua, representa como los principales 4 lugares en el paraíso. Perdónenme que esté haciendo esto, qué oso, qué horror, perdón. Lo sigo leyendo, ¿eh?
¿Cómo van? ¿Sí les está gustando mi conferencia? Y luego, bueno, vemos el aspecto alegórico. ¿Qué es una alegoría? Ok, una alegoría es lo que visualmente tiene un significado. Por ejemplo, si yo en una pintura barroca, o si yo hubiera sido pintora barroca, pintor barroco, si yo hubiera puesto, por ejemplo, un espejo, si yo pintaba un espejo, significaba ser prudente. Ese significado tenían los espejos durante el barroco. La prudencia. Si yo pintaba, por ejemplo, una serpiente, ok, cuidado, era un símbolo de alerta, ¿no? Si pintaba, por ejemplo, un animal muerto, significaba eternidad. O lo efímero de la vida, que es todo lo contrario, ¿no? Que la vida se va muy rápido. Eso significaban los objetos muertos. Esta pintura que tenemos aquí la pongo como ejemplo porque Rubens hizo pues como una sección de 4 pinturas o 5 pinturas que representaban a los sentidos. Entonces teníamos una del sentido de la vista, otra del sentido del gusto, otra de por ejemplo, del sonido, que esta es la que tenemos aquí, esta es la del oído. La del oído es bien importante porque nos representa culturalmente todo lo que la música barroca representaba. Entonces, por ejemplo, es que me gustaría señalarles, pero bueno, ¿ya vieron un reloj que está en la esquina inferior derecha? Ese reloj significa el tiempo. La música barroca tenía bajo continuo. El bajo continuo es este sonido grave que se escucha en las melodías, que lleva el ritmo de la canción, el sonido del bajo en el rock, por ejemplo. Entonces, tenía que llevar un tiempo para llevar el ritmo de todas las canciones. Es impresionante porque a mí que me gusta mucho esta de la edición de video, si yo pongo una canción barroca, no importa en qué orden ponga yo los videos, siempre si le pones el fondo musical barroco, queda perfecto. ¿Por qué? Por el bajo continuo, ¿ok? No importa qué ritmo cambien las tomas, va a ir siempre con ritmo, por eso mismo. Atrás, la pintura que se ve al fondo es una pintura de Orfeo y Eurídice, que también es una historia de cuento mitológico, se las cuento rápido. Se supone que Orfeo iba a salir con Eurídice, que era su gran amada. Entonces, iban a tomar una caminata y en la caminata ellos estaban pues ya muy enamorados y todo, y una serpiente picó a Eurídice. Entonces, al picarla se muere y él pues se queda sufriendo muchísimo, pero Orfeo pues tenía una gran habilidad que era tocar la lira y con la lira lograr sentir o hacer las emociones, o sea, su lira era mágica prácticamente. Entonces, bueno, la historia cuenta que Orfeo va a rogar que le devuelva la vida a su mujer porque la amaba. Entonces, el responsable de que él pudiera ver el alma de su mujer le dice que estaba bien, pero que con una condición. La condición era que no la viera hasta que la luz del sol tocara todo el cuerpo de Eurídice. Entonces él ya estaba a punto de lograrlo, pero era tanto el amor que sentía por ella que cuando llegan al sol y da el último paso a Eurídice, el talón queda en las sombras. La voltea a ver y pues no la puede rescatar. Y pues toda esta es una ópera, se utilizó para una ópera muy importante barroca, también está por ahí en YouTube, que es una historia icónica de la música de la ópera barroca. Entonces, pues ahí por eso está el viento que se ve en la parte de atrás o la parte iluminada, bueno, del aire y las nubes. El viento también es muy importante para la música. A los 2 personajes que vemos al centro son representantes de Cupido y Venus. Cupido es hijo de Venus. Entonces ellos 2, pues, digamos que están ahí como en el aspecto de que la mitología fue gran inspiración para la ópera barroca, ¿no? También tenemos partituras, tenemos violines, tenemos por ahí teclados. Atrás al fondo, en la izquierda al fondo, vemos a una familia. Esa familia está ahí en representación de la música, que era la música de cámara. La música de cámara se le llamaba así porque era la música que se utilizaba para los eventos.
Entonces, justo en el barroco, hagan de cuenta que antes del barroco estaban los cantos gregorianos, por ejemplo, que no eran solamente cantos religiosos, pero llega el barroco y nos trae música para las fiestas, nos trae música para el teatro, que era la ópera, nos trae música para las iglesias también, la música eclesiástica. Entonces fue un boom musical, había música para todo, literal. Entonces por eso pues fue tan icónica y por eso vemos la representación de la familia, porque justo en el barroco vemos que la música se volvió también familiar. ¿Ok? ¿Quedó alguna duda sobre lo que es una alegoría? Ahora vamos con el tema de mis favoritos. Las ciencias durante el barroco, me gusta llamarlas las ciencias barrocas. ¿Ok? Aquí vemos, lo que estamos viendo en esta imagen es un grabado de un gabinete de curiosidades. Lo pongo aquí en esta parte del aspecto de la ciencia porque en este aspecto de investigación y recopilación de datos, los gabinetes de curiosidades siempre fueron principales. Eran obviamente de personas que tenían muchísimo dinero para poder hacer esto, era incluso un espacio que se asignaba a los palacios y bueno, fue tan importante porque los artículos o las cosas que se coleccionaban se iban acomodando dependiendo de su especie, de su significado, de su forma. Entonces, en estos gabinetes de curiosidades encontrábamos peces, fósiles, dinosaurios, fósiles de dinosaurios, encontrábamos animales disecados, tanto de agua, tierra y mar, agua, tierra y cielo, o sea, voladores. También teníamos, por ejemplo, conchitas de mar que estaban divididas por formas, tamaños, colores. También coleccionaban aquí instrumentos musicales. Entonces, por ejemplo, el inicio de un museo o las bases de los museos empezaron precisamente por este tipo de gabinetes de curiosidades. De hecho, algunos gabinetes barrocos, con el paso del tiempo, se volvieron, estaba leyendo sus comentarios, perdón, se volvieron museos en la actualidad. De hecho, les voy a dar un dato curioso aquí. Muchos datos curiosos. Uno de los datos curiosos es que los museos empiezan desde la antigua Alejandría. En la antigua Alejandría había un espacio que era, estaba la Biblioteca de Alejandría y había un espacio que se llamaba Museión. El Museión se le dio este nombre porque dentro de este espacio vivían grandes personajes que se dedicaban específicamente a estudiar. Entonces, estudiaban ciencias, escribían literatura y demás, investigaban, por ejemplo, medicina, y le pusieron este espacio el Museión precisamente porque estaban inspirados por las musas. Entonces, lo que ahora conocemos como museos, viene el nombre de musa, ¿no? Viene de ahí, de las musas. Es súper importante. Vemos esta parte de clasificación, que la clasificación es bien importante para las ciencias. Saber de qué tamaño son las plantas, de dónde vienen, si son de agua, si son de tierra, qué características tienen. Eso dio un gran avance incluso hasta para las teorías de la evolución y demás. Ahora, algo que me impresiona mucho de estos temas es que, por ejemplo, el cocodrilo que está en el techo es porque también eran supersticiosos. En el barroco eran supersticiosos. De hecho, de ahí viene, por ejemplo, el dicho de que si rompes un espejo tienes 7 años de mala suerte. Bueno, viene de aquí, pero se tomó esto porque, se tomó esto de los 7 años de mala suerte porque los espejos se traían desde Europa, incluso algunas veces de Arabia. Entonces, para que tú en la Nueva España pudieras tener un espejo, el espejo tenía que cruzar todos estos continentes y el océano y demás para llegar, y tardaban aproximadamente 7 años. Entonces, imagínense que pasaran 7 años, te llegara a tu espejo y estaba roto. Por eso la mala suerte. Pero bueno, regresando a lo del cocodrilo, el cocodrilo se ponía en el techo porque representaba para ellos un ser mitológico que cuidaba. Era un aspecto como de cuidar. También viene un poco de la Biblia, es un aspecto bíblico porque los cocodrilos, hagan de cuenta que no estaban en la Biblia, en el arca de Noé. Entonces ellos empiezan a indagar, ¿de dónde vendrá? ¿Por qué será de este tamaño? ¿Por qué no está en la Biblia? ¿Por qué no nos hablan de este animal? Entonces ellos dicen que es porque precisamente era un ser tan espantoso y horrible
que pues era casi un ser mágico que nos iba a cuidar nada más y que por eso venía el planeta y por eso lo ponen en los gabinetes. De hecho, hay varias iglesias en Alemania en donde todavía colocan cocodrilos disecados en los techos y es con el propósito de demostrar protección, ¿no? Luego también hasta atrás al fondo vemos un como cuerno, ¿no? Que se ve un cuerno largo. Les digo que estoy utilizando muchas referencias del Museo Barroco, es que lo amo. Pero bueno, esa cosa que se ve hasta atrás así como una cosa larga, que parece un cuerno, en la época del barroco se los vendían como cuernos de unicornio. Se los vendían así porque pues no, la gente no tenía conocimiento de esto, ¿no? Decían, es un cuerno de unicornio. Incluso el que está ahí en el gabinete de curiosidades del Museo Internacional del Barroco sí parece un cuerno de unicornio y la gente dice, wow, ¿a poco sí existían? No, amigos, no existen los unicornios, pero es de un animal que se llama narval, es una ballena con un cuerno súper largo aquí enfrente de los ojos, que de hecho creo que es un colmillo y le sirve como diferenciador entre la hembra y el macho. También le sirve como para poder abrir el hielo porque viven en el Ártico, entonces pues para eso le sirve este cuerno. Entonces, por eso es que está ahí, ¿no? Y entre otras cosas, es maravilloso de verdad cómo desde esta época las ciencias influían tanto, incluso para las personas que tenían mucho dinero, ¿no? De querer conocer, de querer organizar, de querer clasificar, investigar, indagar. A mí me gusta mucho esto. Y por eso soy fan de las ciencias y por eso el barroco también me sigue enamorando cada día más. Ahora, bien, más o menos voy en tiempo. Como test de revista. ¿Quieren saber si son barrocos? ¿Les gustaría saber si son barrocos? Hago este tema o hago esta pregunta porque no podemos creer o no somos tan conscientes de que el barroco sigue influyendo en nosotros. Para empezar, todos los que estamos viendo aquí en la transmisión en vivo y los que las vayan a ver después, ¿cuántas prendas de ropa tienen puestas ahorita? Por ejemplo, yo les dije que las princesas o las damas de la época tenían muchísimas prendas de ropa. La falda, el fondo, tenían también la crinolina, la blusa, las mangas volantes, los collares, los gabinetes estoy leyendo aquí un comentario que dice, ¿aún existen esos lugares? Los gabinetes de curiosidades ya no existen, hay algunos ejemplares, hay algunos ejemplares de gabinetes de curiosidades, pero como tal de la misma época no, y es que algunos de los gabinetes de curiosidades se volvieron museos. Entonces ahora lo puedes encontrar, los objetos muchas veces se encuentran en galerías. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Almis. ¿En qué me quedé? Ah, sí, las prendas de ropa. ¿Cuántas prendas de ropa tienen? Yo, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5... calcetas 6, si las contamos independientes, 7, 8, mis pulseras, mis aretes, mi collar, un chorro, ¿no? Más la decoración del cabello. Ok, sí tengo muchas prendas de ropa y en teoría tengo muchas, tantas en cantidad como una dama de la época barroca. Entonces, tengo características barrocas. Ahora, la música. Les voy a decir varias características de la música barroca. ¿Ok? Por ejemplo, una es el bajo continuo, la otra es que expresa emociones, la música barroca expresa emociones y, bueno, pues, por ejemplo, también tiene, pues, acordes, ritmo, expresión de emociones y voz, el canto, ¿va? Ok, esas son las 3 principales características de la música barroca, la voz, el bajo continuo. ¿Y qué más les dije? ¿Tienes solo 3? ¿5 prendas de ropas? Ok. Bueno, 3 características. ¿Esas 3 características las tiene la música actual, sí o no? Es más, vamos a analizar la música de reggaetón. No se hagan, yo los he visto escuchar música de reggaetón. ¿Expresa sentimientos? Seamos sinceros. ¿Expresa sentimientos, sí o no? Claro que sí, ¿no? Sí expresa sentimientos. Expresa sentimientos la música reggaetón. Aunque digamos que no, a su manera medio vulgar y todo, pero expresa sentimientos. ¿Tiene bajo continuo? Sí tiene bajo continuo. Entonces, todas estas características que vienen o que dan pie a la música actual,
vienen de los inicios de la música barroca, ¿va? Entonces, mucho de lo que somos. Ahora, en el aspecto gastronómico, ¿qué considerarían ustedes que podría ser? ¿Tiene 60 playeras? Imagínate, más barroco que pueda haber, ¿no? Bueno, ¿qué les estaba diciendo? Es que me distraen sus comentarios. Ok. Entonces estábamos con este aspecto de la música. Todas las características que tiene la música barroca son las características que nos dieron la música actual. Ah, perdón, ya me regresé. La gastronomía. ¿Qué podría ser un platillo barroco? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser un platillo barroco? Por ejemplo, ¿han probado el mole poblano? El mole poblano tiene infinidad de chiles, infinidad de condimentos, ¿no? Ese es un platillo barroco. O, por ejemplo, ¿han probado el chile en nogada? El chile en nogada también es un platillo barroco porque tiene varias texturas, tiene muchos ingredientes, muchas frutas. Incluso si nos ponemos todavía más exigentes, todos los platillos, hasta el huevito que nos preparamos en la mañana para desayunar, que tiene pimienta, la pimienta también llegó a nuestro continente por la nao de China. Entonces, todavía tenemos características barrocas, ¿no creen? Dice Jimel Ramírez, ¿los poblanos somos barrocos hasta en la forma de hablar? ¡Claro! ¡Claro que sí! ¿Cómo hablamos los poblanos? Cantadito, ¿no? Hablamos cantadito. Así es. Las tortillas también. Bueno, las tortillas, digamos que el maíz no podría ser barroco. El mole poblano, así es. Las tortillas no podrían ser barrocas tanto porque, bueno, es un ingrediente que viene desde nuestra cultura, ¿no? Desde nuestros inicios como mexicanos. Pero bueno, el proceso sí puede ser barroco. Pollito a la leña, ay, qué rico, ya me dio hambre. Así es, entonces, bueno, miren, les voy a hacer unas preguntas. ¿Tú coleccionas cosas? Vamos a ver si somos barrocos o no. ¿Ustedes coleccionan cosas? Sí, ¿verdad? Sí coleccionan cosas. Yo, por ejemplo, colecciono cosas de dinosaurios. Me encantan los dinosaurios, entonces tengo peluches de dinosaurios, fósiles de dinosaurios, obviamente de plástico. Quisiera tener uno real, ojalá. Pero colecciono cosas de eso. También me encanta, pues, las películas. Y si me gusta alguna película, me hago muy fan. Colecciono cosas de la película. Entonces, bueno, yo sí colecciono cosas. Si tienes más de 2 respuestas positivas a esto, es que sí eres barroco, ¿eh? ¿Eres exagerado? Uy, ya me vieron hablar. Ya me vieron hablar, ya vieron que sí soy exagerada. Les gusta decorar todo. Les gusta poner pósters, les gusta colgar cuadros, les gusta poner un florero súper decorado en la mesa. Entonces, sí, eso sí. Me gusta decorar. Ya llevo 3 respuestas, ¿ok? Soy de gustos caros. Jule, amigos, pues, ¿qué les puedo decir? Claro que sí tengo gustos caros, todos los tenemos, aunque digamos que no nos gustan, por ejemplo, a los que les gustan los videojuegos son caros. Entonces somos exuberantes, como los barrocos. Ahora, ¿qué tipo de música escuchas? Lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, si escuchas reggaetón, tiene inicios barrocos. Si escuchas rock, tiene inicios barrocos. Toda la música, hasta la salsa y la cumbia, tiene inicios en la música o tiene bases en la música barroca. Entonces, yo sí soy barroco. ¿Ustedes son barrocos? Mira, me dice Almi, sí, tengo una colección de piedras y plantas secas. ¡Wow! ¡Qué padre! Ha de estar muy padre eso. Igual yo creo que te gustarían los fósiles, ¿no? Ay, disculpen esto, amigos. Entonces, bueno, ahora sí, estamos llegando a la sección de preguntas. Me gustaría que, ya ves, Almi, cómo sí te gusta decorar. A todos, a todos. Aunque digamos que no, nos gusta tener las casas en orden, ¿no? La limpieza también es un aspecto decorativo. Entonces, bueno, quiero que me digan sus preguntas. ¿Tienen alguna duda?
Ok, Almis. Dice, escucho rock. Yo también escucho rock, me gusta mucho el rock, pero también me gusta el pop. Ahora, si tienen dudas, este es el momento de decírmelas. Espero les haya gustado mi en vivo. Si tienen algún comentario, por favor díganmelo, háganmelo saber. Si tienen alguna sugerencia de qué les hubiera gustado escuchar, igual les sigo aquí con ustedes leyendo sus comentarios. Si tienen alguna pregunta. De hecho, también quiero aprovechar este momento en lo que voy viendo sus preguntas, porque llevo un retrasito aquí de tiempo en la transmisión y en lo que yo estoy haciendo. Pero bueno, quiero aprovechar para decirles que las conferencias que está dando Universitario Libre están muy interesantes. Yo mañana voy a dar otra que es sobre video, espero me acompañen aquí a verla. Esa conferencia también va a estar muy padre porque voy a dar aspectos, plataformas para editar video, redes sociales, porque es importante para la educación. Entonces va a estar muy interesante, también los espero por aquí. La gastronomía en Puebla es muy rica. Claro, es deliciosa. De hecho, aquí les tengo también un dato curioso sobre las chalupas. Las chalupas, para los que no las hayan probado, no sepan qué son las chalupas, son unas tortillitas chiquititas como de este tamaño, que tienen salsita, son fritas con manteca, les ponen cebollita y como 3 hilitos de carne. Luego, un amigo que es de la Ciudad de México, cuando probó por primera vez las chalupas, dijo, ay, no, qué codos, ¿por qué le pone tan poquita carne? Bueno, es parte del platillo. Les voy a contar por qué. Justo en la época del barroco, en esta etapa virreinal, pues hubieron muchas crisis económicas. Una de estas crisis económicas fue que las mujeres de las familias solamente pudieran comprar 1 kilo de carne y 1 kilo de masa para toda la semana y algunas otras verduras. Entonces, imagínense las familias de qué tamaño eran en ese momento, eran súper numerosas, muy numerosas. Eran familias de 12, 13 integrantes. Entonces, tenían que hacer que ese kilo de carne rindiera para todos. Entonces, hacían tortillas súper chiquitas, hacían tortillas súper pequeñitas, con poquita salsa y poquita carne para que rindiera. ¿Y qué creen? Que después se dieron cuenta de que sabía delicioso y le empezaron a hacer como platillo típico poblano y además es un antojito poblano delicioso, delicioso. Dice Almis, ¿qué materiales se utilizaban en las pinturas barrocas? Eso es muy interesante, fíjate, porque los pigmentos que se utilizaban en la época del barroco eran extraídos de fuentes naturales, o sea, de objetos de la naturaleza, plantas, insectos. Uno que me llama mucho la atención es la grana cochinilla. La grana cochinilla es una cochinilla que vive en el nopal. Lo que hacían era agarrar a la grana cochinilla y empezarla a amasar hasta sacar el pigmento del color rojo. Entonces así sacaban algunos de los pigmentos de artículos vegetales. Pero también existen otras técnicas de pintura. Una que me gusta mucho es una que se le llama temple. El temple se hacía con yema de huevo, el pigmento, por ejemplo, de grana cochinilla, pero hagan de cuenta que todas las pinturas necesitan un aglutinante. El aglutinante es lo que hace que la pintura pueda ser, tenga esta textura, ¿no? De poderla aplicar. El aglutinante puede ser agua, puede ser aceite, por eso la pintura de óleo. La pintura de óleo la base es aceite. Y en el caso de la pintura de temple, el aglutinante es la yema de huevo. Entonces, imagínense hacer el pigmento con la yema y quedan increíbles. En la actualidad todavía hay muchos artistas que siguen haciendo esto. Yo creo que, de hecho, aquí en la universidad no me van a dejar mentir. Ese es uno de los materiales. Obviamente los aceites se hacían en lienzos de tela, la mayoría se hacían en lienzos y también utilizaban pigmentos de oro, claro, porque barrocos. Esos son algunos de los materiales de las pinturas barrocas. En cuanto a escultura, bueno, pues podemos ver materiales desde madera tallada hasta metal. ¿Ok? Tenemos, la talavera entra en la época del barroco. Pues sí, de hecho sí, también esto es súper importante, porque esto de las arcillas viene de Asia.
viene de la ruta de, ¿cómo se le llama? De la ruta de la seda. Justo en esa ruta empezaban a pasar las arcillas necesarias para que se hiciera la talavera. ¿Okay? Pero estamos hablando también de siglos mucho más antes, ¿ok? Estamos hablando como del siglo 600, ¿ok? Pero sí es, el siglo VI. Sí es bien importante este aspecto porque las arcillas que llegaron a la Nueva España, a España, había un lugar específico en España que se llamaba Talavera de la Reina. ¿Okay? Entonces la talavera, esa técnica de talavera de la reina, pues los españoles la trajeron a Puebla. Y en Puebla encontraron un tipo de arcilla que no se encuentra en ninguna otra parte de América ni de otro continente. Solamente aquí tienen ese tipo de arcilla. Entonces por eso la talavera poblana tiene certificación por las arcillas. La parte del horneado como tal de la arcilla y demás, pues sí es una técnica, digamos, común, por decirlo así, pero las arcillas que se utilizan aquí en Puebla son específicas. Ahora, por ejemplo, los metales con la que la pintan también es una decoración típica de aquí y por eso también se apoya la certificación. De hecho, si ustedes vienen a Puebla y quieren conseguir talavera, tienen que ir a lugares especializados. De hecho, ahí en Google pueden poner lugares con certificación de talavera. Si ustedes compran en algún otro lugar, es posible que sea muy buena talavera, no digo que no, pero no va a estar certificada. Justo así se llama uno. El estofado, dice aquí Jimel. Platícanos del acabado de estofado. Ok, el estofado es increíble. Gracias por la pregunta, esa pregunta me encanta. El estofado es una técnica que se utilizaba en la escultura, en donde se ponían láminas de oro sobre la escultura. Ok, entonces se tallaba la madera y de hecho es una técnica súper utilizada aquí en la Nueva España, o se utilizó aquí en la Nueva España. Hacían las esculturas y sobre la madera ponían láminas de oro. Entonces eso da pues una textura increíble porque no es pigmento de oro, el pigmento de oro es diferente. En el estofado se pone literal lámina de oro sobre madera. Entonces se ponen varias resinas, de hecho el proceso del estofado es la escultura de madera. Se le pone unas arcillas encima, se mete a hornear, se saca, se le pone la lámina, se le pone encima más arcilla, se vuelve a meter al horno, se vuelve a sacar, se talla encima y ahí es cuando hacen el último tallado, es cuando ya se ve la lámina de oro. Y eso da la textura también de que no nada más está sobrepuesto el oro, sino que es como parte de la escultura. Está increíble. Justo también, les digo, ojalá, yo no los dejo de invitar al barroco porque les digo que en el Museo Internacional del Barroco tienen esculturas con estofado. Toda la gente que trabaja en el Museo Internacional del Barroco es impresionante. Todos son muy inteligentes, son muy buenos guías, tienen una atención increíble. De verdad, ojalá tengan la oportunidad de ir. Los que ya hayan ido al Barroco, qué padre, la verdad es una experiencia muy, muy bonita. ¿Alguna otra pregunta? Déjenme ver, me están diciendo que se interrumpió el video. Dice, hay pinturas, otra pregunta dice, ¿aún hay pinturas barrocas en existencia? Claro que sí. De hecho, hay muchísimas pinturas barrocas en existencia. Todas las pinturas que se tienen en el Museo Internacional del Barroco son pinturas originales de la época. Hay unos plafones que vienen de Europa también y son pinturas originales. Sí existen todavía, están en muy buen estado. De hecho, también aquí en la ciudad de Puebla hay una galería que se llama Tesoros de la Catedral, está justo a un lado de la catedral de aquí de la ciudad. Ahí también tienen esculturas y pinturas de la época del barroco que también son originales y siguen existiendo. Así es. No hay, son muy pocas las réplicas, de hecho hay pinturas en la actualidad que siguen haciendo con técnica barroca o con características barrocas, pero sí, déjenme ver porque creo que se había... Ok. Ustedes coméntenme un poco de la gastronomía de Cuautla, perdón.
La capilla de Rosario es un ejemplo del estofado. Así es, así es. Justo la capilla del Rosario es un estofado, es un gran estofado. Dice, sé que no va de acuerdo al tema, pero me dejaste en duda. ¿Eran conocidos como unicornios o pegasos? Sobre la pintura que nos enseñaste anteriormente. Miren, los pegasos más bien se utilizaba el término para la pintura mitológica, ¿ok? Los pegasos eran para la pintura mitológica, pero sobre todo grecorromana. Ya ven que Pegaso era un caballo con alas. El que se ve ahí en la pintura de Cristóbal de Villalpando era un unicornio. Era un unicornio porque tenía un cuerno aquí. El Pegaso normalmente no lo tiene. Esa es la diferencia. Y además de que también es uno de los iconos o de la iconografía diferencia entre la barroca y la iconografía, digo, la católica, perdón, la iconografía católica y la iconografía mitológica. También ahí difiere un poco. Pero esa es la diferencia entre los Pegasos y los unicornios. Oigan, pero cuéntenme un poquito sobre la gastronomía de Cuautla. Invítenme. ¿Qué les gusta comer allá? ¿Qué es lo típico de la comida de allá? Perdón que volteé hacia allá, pero es que aquí tengo mi monitor para ver cómo va la transmisión. Platíquenme un poco sobre la gastronomía. ¿Qué les gusta de allá, de Cuautla? A mí, por ejemplo, me han dado de Hidalgo pastes. Me encantan los pastes que me traen de allá. También me traen unos como, es que no sé cómo se diga, tlacoyos, pero son chiquitos y tienen adentro haba y así. ¡Ay, qué ricura, de verdad! Son chiquitos, pero muy, muy ricos. Almis, espero haber respondido tu pregunta. La asesina de Yeka, uff. La asesina es muy buena. De repente se me hacía muy salada, pero creo que en tacos es deliciosa. ¿Con qué la puedo acompañar? ¿El pozole? Wow, ¿y cómo, o sea, qué diferencia hay entre el pozole, pues, que se come normalmente, el pozole rojo y el blanco? Pues amigos, ya estoy llegando casi al final de la transmisión. Voy a ver qué me dicen aquí. Dice es uno de los platillos más ricos que conozco desde que llegué a vivir aquí. ¿Qué dice? Dice, fue uno de los platillos o carne que se conoce. Gracias, sí la resolviste. Perfecto. Voy a ver. Entonces, amigos, ya nada más para terminar, amigos, compañeros, profesores, si es que hay profesores por ahí viéndome, sí me gustaría que me dijeran qué les pareció mi proyección, bueno, mi presentación. Muchas gracias a todos los que me escucharon y estuvieron aquí viéndome, haciéndome preguntas. Mañana los vuelvo a ver. Me decía Jenny que mañana tienen conferencia en la universidad, entonces también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Igual voy a estar desde mi Facebook personal a ver si puedo ver sus preguntas, si es que siguen teniendo, y puedo responderlas sin ningún problema. La tortilla de nopal, pero creo que esa es de México. Ok, sí, creo que es en general. Pues muchas gracias, chicos. Espero les haya gustado mi conferencia, espero les haya servido de la información de algo. Espero también profundizar en el tema después. Si alguien está interesado, me pueden mandar inbox a mi Facebook personal, por ahí les voy a dar un like o algo así para que vean quién soy. Y pues un abrazo a todos. Fue una experiencia distinta dar una conferencia así online. Es mi primera vez, quiero que lo sepan. Y pues nada, que tengan un bonito día, amigos. Cuídense mucho. Muchas gracias a la universidad por darme esta oportunidad. Les mando un abrazo.
Ya. Estuvo bien chido. Sí diste mucha información buena. ¿Sí? Sí, muchísima. Ya lo apagaste porque sigue prendido, güey. Y yo en pijama. Ah,